Hola, ¿cómo están? En el capítulo anterior de nuestra maestría nos enfocamos en las teorías del condicionamiento-conductismo, que predominaron entre la década de 1950 y los primeros años de 1960. Estas teorías fueron rebatidas por Albert Bandura, que cuestionó que el conductismo no explicaba de manera completa el aprendizaje y lanzó una teoría basada en el aprendizaje observacional. La teoría es muy simple, ya que nos dice que las personas podían aprender nuevas acciones con solo observar a otros realizarlas. Los observadores no tenían que llevar a cabo la acción en el momento del aprendizaje, tampoco era necesario que el reforzamiento para que se diera el aprendizaje como lo pregonaban los psicólogos conductistas. En este video estudiaremos la teoría cognoscitiva social, que dice que gran parte del aprendizaje se da en un entorno social. Esta idea ya aparecía desde la época de la Revolución Francesa, cuando Juan Jacobo Rousseau escribió su libro El contrato social, el cual tenía como idea central que los seres humanos desde que nacemos firmamos un acuerdo tácito, es decir, sobreentendido al nacer en una sociedad, ya que esto nos obliga, a través del aprendizaje y cultura que nos transmiten los individuos de nuestro entorno, a comportarnos de acuerdo a los lineamientos que ellos nos enseñan. Estudiaremos en este video la manera en que Bandura organiza su teoría alrededor de ciertos conceptos, ejemplificados con el aprendizaje en un ambiente de una escuela militar de aviación, y lo trasladaremos al final en la forma en que este tiene implicaciones para nuestra práctica docente. Bandura parte de la idea que el aprendizaje tiene una esencia social. La teoría cognitivo-social considera que nosotros aprendemos interacción con otros y desde el medio ambiente que nos rodea, el clima vocacional y social alrededor del individuo. ¿Cuál es el marco conceptual para el aprendizaje en la teoría cognoscitiva social? Esta se basa en algunos supuestos acerca del aprendizaje y las conductas, los cuales hacen referencia a las interacciones recíprocas entre conductas o reciprocidad triádica, factores personales, la conducta del individuo, variables ambientales alrededor de él. El ambiente, por otra parte, causa el comportamiento, pero el comportamiento causa al ambiente también. Esto se define como determinismo recíproco, que consiste en que el mundo y el comportamiento de una persona se producen mutuamente. El caso de un civil que ingresa a una escuela militar es un claro ejemplo de esta triada. En primer lugar, la personalidad del cadete es influida por una serie de factores personales, como la vocación, las metas y objetivos personales, la capacidad física para sufrir la escuela, la capacidad intelectual para aprender. El medio ambiente que le rodea es un factor inequívoco de cambio que sufre al pasar de un ámbito civil al militar. La disciplina castrense, el ambiente militar de la escuela, la marcialidad, la responsabilidad, el valor y la lealtad son valores y conceptos que se respiran en la institución y obligan al cadete a aprender. Y por último, está la conducta del cadete, la cual se manifiesta en la obediencia, la disciplina, el orgullo, el espíritu de cuerpo, la capacidad de autosacrificio. Todo esto obliga al aprendizaje del cadete y el medio ambiente influye en él para ese comportamiento. Este, a su vez, con su comportamiento aprendido, crea el ambiente para los cadetes de nuevo ingreso. En la teoría cognitivo-social, el aprendizaje ocurre de manera activa, es decir, a través del hacer real, o de forma vicaria mediante la observación de desempeño de modelos, ya sea en vivo, de manera simbólica o de manera electrónica. El aprendizaje en acto implica aprender de las consecuencias de los propios actos. Las conductas que tienen consecuencias exitosas se conservan, en tanto que aquellas que conducen al fracaso se modifican o descartan. En el ámbito militar de un piloto, la instrucción de orden cerrado, el aprendizaje de tiro, lanzamiento de granadas, paracaidismo y actividades de infantes se aprende desde el inicio de la carrera con la finalidad de que el cadete aprenda en acto todo lo relacionado con la disciplina básica de un militar. Cuando el cadete comete un error, se entrena con más ahínco con la finalidad de que domine tras muchas repeticiones las disciplinas para las cuales se le adiestra. Gran parte del aprendizaje humano es vicario, es decir, ocurre sin que el aprendiz realice la conducta en el momento de aprender. Algunas fuentes comunes de aprendizaje vicario provienen de observar o escuchar modelos en vivo, modelos simbólicos o no humanos,
como los animales que adoptan de manera tautológica el papel de un humano en una película o caricatura, modelos electrónicos como la televisión, el cine, la computadora, los videos, o modelos impresos como los libros, revistas y magazines. Las fuentes vicarias permiten un aprendizaje más acelerado del que sería posible si las personas tuvieran que realizar cada conducta para aprenderla. En el caso de la educación militar de un piloto aviador, este aprendizaje vicario es necesario, ya que esto permite que a través de la simulación por ordenadores puedan replicar las condiciones de aterrizaje y despegue, el control de instrumentos, la simulación en ambientes de máximo estrés o peligro en vuelo, que serían imposibles si se tuviera que aprender en vivo, ya que cada uno de los errores podría tener consecuencias desastrosas para la vida del piloto. El aprendizaje de actividades complejas suele darse por la combinación de observación y desempeño. Los estudiantes comienzan observando a los modelos a explicar y demostrar las habilidades y luego las practican. En las escuelas de vuelo se le enseñan a los cadetes pilotos a través de asignaturas en orden de complejidad. Primer año es igual a formación básica, segundo año es plan de vuelo en simulador, tercer año es plan de vuelo real con instructor y cuarto año es plan de vuelo real sin instructor. Los escalafones año con año van subiendo en complejidad y en los 4 años la ayuda de los instructores para explicar los procedimientos y dar retroalimentación a los cadetes es crítica en esta parte de la instrucción militar del piloto. La relación entre aprendizaje y desempeño. La teoría cognitiva social afirma que el aprendizaje y desempeño son dos procesos diferentes. Si bien el aprendiz de un piloto debe ser inductivo, de lo particular a lo general, mucho de su desempeño tiene que ver con el aprendizaje previo, pero su desempeño depende en gran medida de capacidades que se desarrollan con el aprendizaje inacto, es decir, aquel que realiza practicando hasta alcanzar mayores competencias. Para que el aprendizaje sea también significativo para un piloto, debe de dársele cierta capacidad de autorregulación o aprendizaje autorregulado, que es aquel que manifiesta cuando sus logros y metas se van cumpliendo a través de 3 procesos: la autoobservación, la autoevaluación y la reacción personal. El cadete debe de ser capaz de adquirir conocimientos por sí mismo y estrategias para resolver problemas complejos de su actividad como piloto. Con estas metas en la mente, los futuros pilotos observan, juzgan y reaccionan a su percepción propia de progreso. Un componente fundamental de la teoría cognitiva social se refiere a los cambios conductuales cognitivos y afectivos, que se derivan de la observación de uno o más modelos. Este modelamiento se ha equiparado a la imitación. Imitar supone observar el comportamiento de otros, para adoptar uno muy parecido al observado. Este a su vez se apoya en supuestos como el instinto, el desarrollo, el condicionamiento y la conducta instrumental. El instinto supone que las acciones observadas despierten un impulso instintivo por copiarlas. El desarrollo supone imitación de las acciones que se ajustan a su estructura cognitiva. El condicionamiento dice que las conductas se imitan y refuerzan por modelamiento. La imitación se vuelve una clase de respuesta generalizada. La conducta instrumental supone que la imitación se convierte en un impulso secundario mediante reforzamiento repetido de respuestas similares a las de los modelos. La imitación da como resultado que se reduzcan los impulsos. En el caso de los pilotos, la imitación es una herramienta fundamental de aprendizaje, ya que a través de ella el piloto observa la acción de los instructores y trata de reproducir el comportamiento, acciones y movimientos utilizados por ellos para reproducirlos a través de los supuestos antes mencionados. Bandura distingue 3 funciones por parte del modelamiento: facilitación de la respuesta, inhibición y desinhibición, y aprendizaje por observación. Los instructores de vuelo ayudan al cadete al incitar a la respuesta creando alicientes para reproducción, acciones en ellos. La inhibición y desinhibición se obtiene cuando el estudiante aprende a controlar las respuestas negativas o positivas de sus acciones en su aprendizaje. Y por último, el aprendizaje por observación se obtiene a través de procesos de modelamiento por poner atención a la tarea, de retención de información. Producción es cuando la conducta del cadete se compara con la del instructor,
Esta se corrige por retroalimentación del instructor al cadete. La motivación es una fuente de aprendizaje importante, ya que el futuro piloto se motiva día con día al dominar sus aptitudes y tratar en ese sentido de mejorarlas. El aprendizaje de habilidades cognitivas en un cadete es de suma importancia, ya que su carrera es altamente especializada. El piloto recibe una instrucción de tipo matemático, que debe de ser capaz de dominar con el tiempo y debe de emplear para el resguardo de su seguridad, de su propia aeronave y su tripulación. El instructor aplica prácticas guiadas que año con año van subiendo en complejidad hasta que el alumno es capaz de realizar su tarea de evaluación sin ayuda del instructor. En este aprendizaje tiene capital importancia el modelamiento de materias de matemáticas fundamentales, como el cálculo diferencial, aerodinámica, vectorización, meteorología y lectura de instrumentos, por solo hablar de algunas. El aprendizaje por observación sirve para adquirir habilidades motoras, cuando los instructores de los futuros pilotos enseñan las nociones básicas de movimientos de las partes mecánicas de un avión, buscando coordinar el cuerpo a la capacidad espacial de fuerza, perspectiva y profundidad tan necesarias en las materias de aviación. Esto se complementa en cursos más avanzados al utilizar otro tipo de controles que ya no son mecánicos, sino que son realizados a través de fuerza hidráulica, servoconductores y al final en pruebas de simulación de vuelo. ¿De qué manera la teoría cognitiva social puede aplicarse a través de esta explicación dentro de una escuela militar a nuestra práctica diaria pedagógica? Principalmente en la universidad, hay que dar información como primer paso sobre teorías como base de conocimiento de aprendizaje cognitivo. En segundo lugar, hay que dar una formación de investigación a través de la explicación guiada de los maestros que preparen a los alumnos con una metodología que permitan enseñarles a generar su conocimiento basado en el modelamiento. Y como último punto, la implicación del alumno en problemas reales de su carrera, que simulen acciones reales y casos reales de aplicación de su conocimiento en áreas específicas de su quehacer cotidiano y futuro. Esto se logra por la utilización de las interacciones recíprocas entre variables ambientales, factores personales y conducta del estudiante, fuera y dentro del salón, y fuera y dentro de las empresas. A través de la instrucción de orden cerrado, para que me entienda, me voy a enseñar a marchar. ¿Entendió? A sus órdenes, jefe. Me va a invitar usted. Dejen que lo haga primero yo y después lo hace usted. Le voy a dar la orden. ¡Ah! Sobre el lado. ¡Ya! ¿Ha entendido? Sí, jefe. Lo va a hacer usted propiamente. Adelante. ¡Ah! Sobre el lado. ¡Ya!